Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo formato de video. Me refiero a darle la bienvenida al maravilloso mundo de la robótica. Para ello vamos a hacer uso de nuevos videos y de nuevos formatos en donde les voy a explicar y nos vamos a adentrar de a pocos en este maravilloso mundo de la ciencia y de la tecnología. Para ello, el día de hoy vamos a hablar ampliamente de este pequeño y diminuto motor conocido como servomotor. Los servomotores son usados ampliamente en la electrónica moderna, sobre todo en la robótica y en los equipos de aeromodelismo, es decir, de los sistemas de radiocontrol en los aviones, en los timones electrónicos y en una serie de componentes y equipos electrónicos, básicamente como puede ser incluso un ascensor, un tren, en fin, en una serie de aplicaciones que podemos usar los servomotores. Pues bien, en este video es el primer video en donde vamos a hablar ampliamente acerca de los servomotores en la parte teórica. Para ello he creado una pequeña presentación bastante didáctica que espero que sea de su agrado y que lo vamos a ver en estos momentos. Así que les doy la bienvenida al maravilloso mundo de la robótica a partir de este nuevo concepto de videos en mi canal de YouTube. Continuamos con la parte teórica entonces. Pues bien, acá estamos nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hablar ampliamente acerca de los servomotores. Para ello, me he tomado un pequeño trabajo para ustedes de poder hacer una pequeña presentación. Espero que sea eso. Pues bien, empecemos. Básicamente en robótica existen varios tipos de motores. Uno de ellos son los motores comúnmente usados, que son los motores de corriente continua, que hacen uso de engranajes reductores para poder trabajar adecuadamente. Otro tipo de motor son los servomotores, que es lo que vamos a ver el día de hoy, en donde podemos controlar el ángulo de giro del eje de este motor a través de unas pulsaciones electrónicamente. Y otro tipo de motores es básicamente los step motor o motores de paso. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar ampliamente acerca de los servomotores porque son los básicamente motores que vamos a usar después en nuestra robótica que vamos a aplicar en los siguientes videos. Ok, vamos a empezar entonces la presentación. Esta es la primera parte y vamos a ver prácticamente qué es un servomotor. Un servomotor en sí es un motor eléctrico que puede ser controlado tanto en velocidad como en posición. Básicamente el servomotor tiene un pequeño eje que puede ser controlado electrónicamente de manera horizontal desde una posición hacia otra posición. Básicamente podemos controlar no solamente la posición en grados del eje del servomotor, sino también su velocidad. Es decir, a cuántas revoluciones podemos hacer girar el eje de este servomotor, también lo podemos controlar electrónicamente. Se caracterizan por su capacidad de ubicarse en forma inmediata en cualquier posición dentro de su margen de operación. Electrónicamente puedo yo hacer de que el eje ubicado en esta posición se mueva desde los 0 grados hacia los 45 grados automáticamente en cualquier posición que yo desee, o a 90 grados, o luego regrese o vaya hacia la posición de 180 grados de manera automática haciendo uso de la electrónica, básicamente dentro de su rango de operación. Básicamente los servomotores trabajan en un rango de operación horizontal desde los 0 grados hasta los 180 grados, que es lo que vamos a ver luego teóricamente en este video. Pues bien, básicamente es un motor, se trata de un motor de corriente continua que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación y mantenerse estable en dicha posición. Hemos dicho que estos servomotores pueden en sí están formados por motores pequeños de corriente continua que tienen la capacidad de poderse ubicar en cualquier posición dentro de su rango de operación, desde los 0 hasta los 180 grados, y una vez que lo ubicamos en esa posición, por ejemplo, si le mandamos una información electrónica de control de manera tal de que el eje se mueva desde los 0 grados hasta los 90 grados y mantenemos las pulsaciones de control, podemos mantener enclavado el eje del servomotor continuamente y la podemos mantener estable en dicha posición sin que la carga tienda a retornar el eje del motor. ¿Ok? A eso se refiere básicamente. Está conformado por un motor, engranajes reductores y un circuito de control electrónico. Un servo, por consiguiente, tiene un consumo de energía reducido. Básicamente, cuando veamos en las siguientes páginas, el servomotor está formado por un motor de corriente continua, internamente tiene engranajes que nos van a permitir mover el motor en sí, mueve los engranajes y así al mismo tiempo mueve el eje de, esta parte del motor, servomotor, que está enclavado o
trabaja en tándem con una resistencia o un potenciómetro, en este caso una resistencia variable, para poder controlar el ángulo de giro del motor. Por consiguiente, un servo tiene un consumo de energía reducido. Básicamente, estos servomotores consumen poca corriente, pero una vez que están enclavados en una posición, básicamente donde tenemos que tener control del servomotor, y ahí es donde realmente se produce el consumo de energía. ¿Okay? Existen diversos tipos de servomotores de corriente continua y de corriente alterna. Es decir, podemos encontrar en la vida cotidiana, en la práctica, servomotores de corriente continua, que son los servomotores que se utilizan en la electrónica moderna, ya sea para la robótica o para las aplicaciones directas de consumo, de bajo consumo de corriente. Y asimismo podemos encontrar servomotores de corriente alterna, en donde vamos a tener que hacer uso de los servomotores en aplicaciones ya de la electrónica industrial, en donde se consumen altas cantidades de corriente. Es posible modificar un servomotor para obtener un motor de corriente continua que, si bien es cierto, ya no tiene la capacidad de control del servo, conserva la fuerza, velocidad y baja inercia que caracteriza a estos dispositivos. Es decir, nosotros podemos convertir un pequeño servomotor o un servomotor grande, ya sea de corriente continua o corriente alterna, podemos convertirlo de un motor de corriente continua en donde solamente se mueve desde 0 a 180 grados, podemos hacer un hacking de este dispositivo o de este pequeño servomotor de manera tal, es decir, lo podemos hackear de manera tal que haciendo cambios tanto en la electrónica como retirando la resistencia o el potenciómetro, podemos hacer uso de que este servomotor se convierta en un pequeño motor de corriente continua, ya no de 0 a 180 grados, es decir, que gire ya a los 360 grados, de manera tal de que podemos conservar no solamente la fuerza, la velocidad y la baja inercia que caracteriza a estos dispositivos. Supongamos que queremos hacer un robot seguidor de línea o un robot que evite obstáculos, que lo vamos a hacer luego en mis videos aquí en mi canal de YouTube, y luego conseguimos los motores con engranajes reductores. Entonces podemos hacer uso de estos servomotores que, si bien es cierto, solamente se desplazan desde 0 a 180 grados el eje, podemos hackear el motor y, haciendo unos cambios en la electrónica, podemos hacerlos que giren constantemente los 360 grados, de manera tal de que podamos conservar la fuerza, la velocidad y la baja inercia. Es decir, estos servomotores obviamente son mucho más potentes y más estables que un motor con engranajes reductores convencional. ¿Ok? Básicamente vamos a hablar ahora de los usos y características de un servomotor. En sí, los servomotores son usados ampliamente en la robótica. ¿En qué parte de la robótica lo usamos los servomotores? Básicamente lo vamos a usar en los proyectos siguientes cuando construyamos un robot seguidor de línea, perdón, o en todo caso un robot evita obstáculos, en donde vamos a hacer uso del HCSR04, que es el sensor de ultrasonido que le hemos visto en otros videos, para poder evitar los obstáculos, de manera tal de que, retroalimentando la información del sensor de ultrasonidos, podemos hacer uso de que se mueva, obviamente, se mueva este sensor de ultrasonido de izquierda a derecha dentro de los 180 grados, para que básicamente el sensor de ultrasonidos pueda captar la distancia y evite que el, obviamente, robot se choque con las paredes o con los obstáculos que le podamos poner. Básicamente, esa es una de las aplicaciones en robótica. La otra aplicación en robótica básicamente es en los brazos robóticos, que hacen uso de pinzas mecánicas para poder coger o obtener objetos y desplazarlos de un lugar a otro. En robótica lo vamos a usar en estas aplicaciones. Básicamente también es usado ampliamente en aeromodelismo. En aeromodelismo es ampliamente usado. Básicamente en aeromodelismo lo usan en los aviones, en los barcos, en los helicópteros, así como también en trenes electrónicos, y en los ascensores electrónicos son ampliamente usados. Y un ejemplo típico de uso de los servomotores los podemos ver básicamente en las cámaras fotográficas digitales que podemos usar hoy en día. Las cámaras digitales hacen uso de los servomotores, por ejemplo, cuando hacemos un zoom en la cámara, automáticamente lo que estamos haciendo es microcontrolando, a través de un microcontrolador, controlando, en este caso, un servomotor, para que el servomotor pueda hacer el desplazamiento interno de la obturación de la cámara, y obviamente podemos hacer la ampliación o la reducción de la imagen. Básicamente, esa es una de las aplicaciones en la vida moderna.
Características fundamentales de un servomotor básicamente es la velocidad y el par o torque. Es decir, una de las funciones importantes o características fundamentales de un servomotor es que tenemos que controlar la velocidad. Qué tan rápido podemos hacer girar de una ubicación a otra dentro de los 180 grados del plano horizontal, podemos mover de un lugar a otro una carga. O otra de las características fundamentales vendría a ser el par o torque. ¿Qué es el par o torque? Básicamente, el par o torque vendría a ser la fuerza con la cual se aplica el eje para poder mover una carga. Básicamente, el par o torque se expresa en kilogramos por centímetro y podemos encontrar, por ejemplo, pequeños servomotores o micro servomotores como este que pueden mover cargas de hasta 3 kilogramos por centímetro. Es decir, por cada centímetro yo puedo mantener desplazada una carga, en este caso de un peso de 3 kilos. ¿Se imaginan que un pequeño motor controlado electrónicamente pequeño como este nos permita poder mover una carga en un centímetro hasta una carga de un peso de 3 kilogramos? Básicamente es bastante. Y eso es lo que le da básicamente la funcionalidad a un servomotor, porque supongamos que queremos mover o desplazar una palanca con una carga X y que esa carga pese 3 kilos y que obviamente el servomotor pueda controlar esa carga. Entonces, nosotros electrónicamente podemos hacer de que a través de señales de control electrónicas, de pulsaciones, que lo vamos a ver luego en este video, hacer de que la carga se desplace, por ejemplo, desde 0 a 90 grados, luego hagamos desplazar la carga de 0 a 90 grados, y el peso de la carga, que en este caso es 3 kilos, no tienda a mover o a desplazar, o en este caso la inercia del peso de la carga no haga de que el eje retorne a su posición. Básicamente de eso se trata el par o torque, que es una característica fundamental de los servomotores. Básicamente los servomotores trabajan entre 4.8 voltios, hay servomotores de hasta 5 voltios, incluso 6 voltios, pero los más usados son los de 4.8 voltios y 5 voltios, que son los que vamos a usar en los proyectos venideros. ¿Ok? La corriente que requiere depende básicamente del tamaño del servomotor. ¿Eso qué indica? Mientras más pequeños tengamos servomotores, la corriente es más pequeña. A mayor tamaño de los servomotores, ya no hablamos de micro servomotores, sino servomotores medianos o grandes, vamos a tener corrientes de enclavamiento superiores a los de los, básicamente depende básicamente del tamaño de los servomotores. Normalmente el fabricante indica cuál es la corriente que consume, eso está en las especificaciones técnicas del servomotor, en el datasheet. La corriente depende principalmente del parque y del par y puede exceder 1 amperio si el servo está enclavado. ¿Qué significa que el servo está enclavado? Supongamos que tenemos una carga y la estamos moviendo de 0 a 45 grados. La carga la podemos mover de 0 a 45 grados y para poderla mantener en 45 grados necesitamos enviarle constantemente una cantidad de pulsos, que vamos a ver luego, de control al servomotor. Mientras tengamos la carga a 45 grados, se dice que el eje se ha enclavado a 45 grados. Por eso es que mientras mantengamos una posición del eje constante, podemos decir que el servo tiene un enclavamiento. Cuando enclavamos el servo, estamos diciendo que podemos tener la corriente de consumo que realmente hace uso del servo. Esta corriente de consumo puede llegar incluso hasta 1 amperio para servomotores ya de tamaños medianos a grandes. Suelen girar, como lo dije al inicio, hasta 180 grados, pero existen también servomotores con ángulos de giro de hasta 360 grados. Eso que indica, como lo dije anteriormente, que se pueden convertir en motores de corriente continua, pero de giro constante. Lo que les dije inicialmente, si bien es cierto, el servomotor se puede mover desde 0, esta parte del eje lo podemos mover de 0 hasta 180 grados, hasta acá, o incluso lo podemos dejar en 90, pero si queremos, podemos hackear a través de un procedimiento, obviamente, invasivo sobre el servomotor, de tal manera de que internamente retiremos la electrónica o hagamos uso de algunos cambios que le podemos hacer a la resistencia variable, que lo vamos a explicar luego en este video, de manera tal de que convertamos este servomotor en un motor de corriente continua de giro constante. Es decir, ya no esté limitado a los 0 a 180 grados, sino que gire constantemente, y esto nos da el beneficio del par y el torque que puede tener el servomotor y obviamente
su uso es más estable y más confiable. La estructura interna de un servomotor, básicamente acá es un tema importante porque vamos a definir cómo está constituido internamente un servomotor. Está construido por un motor de corriente continua, que lo podemos ver acá a la izquierda, un sistema de engranajes reductores, no uno, sino varios engranajes que trabajan en tándem, y una tarjeta de control electrónico, que la podemos ver en la parte inferior, y asimismo hay un componente importante e interesante que tiene que ver con el tema básicamente del servo, que es una resistencia variable o potenciómetro que determina la posición angular del servo. Básicamente son estos cuatro componentes los cuales constituyen la estructura interna de un servomotor, es decir, un motor de corriente continua, un sistema de engranaje que trabajan en tándem, todos al unísono, una tarjeta electrónica de control en la parte inferior y una resistencia variable que está atachada a esta parte de acá, de manera tal de que cuando nosotros hacemos girar el motor, los engranajes hacen girar el eje, básicamente del servomotor, y atachado a este eje, en la parte inferior, se encuentra esta resistencia variable que es un potenciómetro. Lo que le da el sentido al servo o al nombre del servo es básicamente la resistencia variable o potenciómetro. ¿Por qué? Porque este potenciómetro permite a la circuitería electrónica supervisar el ángulo actual del servomotor. ¿Esto qué indica? Que básicamente la resistencia variable o potenciómetro está atachado a uno de los, al eje en sí del servomotor, de manera tal de que si el servomotor comienza a girar su eje, estamos al unísono moviendo la resistencia o potenciómetro variable, en este caso, de manera tal de que la tarjeta electrónica se va a dar cuenta de la posición exacta a través de, en este caso, del potenciómetro. El potenciómetro o resistencia variable es vital en el uso o en la funcionalidad, en este caso del servomotor, porque justamente el nombre que le damos al servomotor es la retroalimentación que nos puede dar la posición o el movimiento de la resistencia variable. En la medida que el motor se mueva, van a girar los engranajes, va a girar el eje del servomotor e inmediatamente se va a mover la posición del cursor de la resistencia variable. Y esa información es retroalimentada a la tarjeta de control de manera tal de que la tarjeta de control conoce exactamente por la resistencia variable la posición, haga la redundancia, exacta del ángulo de giro en que se encuentra el eje del servomotor. Este potenciómetro permite a la circuitería de control supervisar básicamente el ángulo actual del servomotor. Si el eje está en el ángulo correcto, entonces el motor está apagado. Es decir, digamos que si el eje está a 0 grados, digamos que el motor está apagado. Si el circuito chequea que el ángulo no es correcto, el motor volverá a la dirección correcta, porque se autocontrola. De ahí el nombre de servo. Básicamente la palabra de servo es una retroalimentación que se le da a la tarjeta de control. Cuando hablamos de servo, equipos electrónicos controlados a través de un servo, estamos hablando de una retroalimentación de la salida hacia la entrada. Y esto nos da una predicción, digamos, exacta, haga la redundancia, para poder controlar la posición o el ángulo de giro del servomotor y obviamente, por ende, la carga. El eje del servo puede llegar alrededor de los 180 grados. Como ya lo hemos dicho, desde 0 hasta 180 grados. Acá podemos ver externamente cómo se ve un servomotor con sus engranajes. Luego acá podemos ver ya el servomotor abierto. Podemos acá a la derecha ver el motor, que no es más que otra cosa que un motor de corriente continua, una tarjeta de control electrónica en la parte inferior, y acá podemos ver la resistencia que se atacha básicamente al eje del servomotor, de manera tal de que en la medida que nosotros hagamos el movimiento del eje electrónico a través del eje en este caso el movimiento del motor de corriente continua, a través de los engranajes, lo que vamos a hacer es mover al mismo tiempo el cursor de la resistencia variable para que automáticamente la tarjeta de control sepa o conozca la posición exacta del eje del motor, en este caso el servomotor. La estructura externa de un servomotor es bastante sencilla. Normalmente un servomotor viene con accesorios externos para su trabajo. Acá podemos ver parte de los accesorios que trae normalmente un servomotor, con varios accesorios y tornillos, incluso tuercas, que nos van a permitir
la funcionalidad en su trabajo, el día a día, y la conexión de un servomotor básicamente está conectado con un conector de 3 hilos, de entre los cuales la verdad que es bastante sencilla la conexión. Y tenemos un cable rojo que en sí la alimentación de corriente continua, del SC, a la cual se le conecta a la alimentación, en este caso de 5 voltios de corriente continua, un cable negro, que puede ser negro o marrón, que se tiende a conectar a la tierra de la señal de control, y finalmente el cable amarillo o anaranjado, que lo podemos ver acá en la parte inferior, que es la que va a conectarse a la tarjeta electrónica, en este caso el microcontrolador, para poder controlar la posición del servo. Ahora vamos a ver, después de haber hablado todo esto, vamos a ver qué es realmente, cómo es que vamos a poder controlar un servomotor. Y básicamente el control de un servomotor se hace a lo que ya hemos hablado antes y en varios de mis videos, que es la modulación por ancho de pulso, la Pulse Width Modulation, modulación por ancho de pulso. La modulación por ancho de pulso, o PWM, es el sistema empleado para poder controlar los servomotores. Esto ya lo hemos visto normalmente en varios videos, pero vamos a refrescarlo rápidamente para quienes no han visto los videos anteriores cuando hablamos de Arduino y el control de las tiras de LED. Hacemos con el efecto de fading que hemos visto en varios videos. Básicamente la modulación por ancho de pulso consiste en generar una onda cuadrada, un tren de pulsos cuadrados, en la que se varía el tiempo que el pulso está en nivel alto. Cuando el pulso obtiene un nivel lógico de 5 voltios y se mantiene en alto, lo que estamos haciendo es dándole una cierta cantidad de corriente a la carga, mientras nosotros modifiquemos el ancho del pulso, cuando el pulso está en estado alto, podemos controlar una carga, ya sea la alimentación, podemos controlar la velocidad de giro, podemos controlar la velocidad angular de la posición del eje. Básicamente consiste en generar una onda cuadrada en la que se varía el tiempo que el pulso esté en nivel alto. Mientras yo modifique este ancho de pulso, es lo que se conoce como la modulación de ancho de pulso. Normalmente manteniendo el mismo periodo. ¿Y qué significa esto? Que el mismo periodo, es decir, la longitud de onda, o periodo también llamado, de la onda cuadrada que se aplica tiene que ser, que se debe mantener, en este caso ya lo vamos a hablar luego en la parte inferior de eso, pero también lo que estamos haciendo es modificando, cuando hablamos de la modulación por ancho de pulso, lo que estamos haciendo es modificar el duty cycle, es decir, el ciclo de trabajo de, en este caso, de la onda o de la señal de control. Y esto se hace con el objetivo de modificar la posición del servo según se desee. Es decir, si yo deseo controlar el ángulo de giro del eje del servomotor, lo que hago es aplicar una señal de control electrónico en modulación por ancho de pulso sobre la línea amarilla, el cable amarillo anaranjado del servomotor, de manera tal de que pueda yo de esta manera controlar el ángulo de giro exacto, ya sea a 45, a 90, 110 grados o 180 grados, que es la posición completa de todo el rango del recorrido. Incluso puedo retroceder. De esto va a estar en función al tamaño en tiempo del duty cycle, es decir, del ciclo de trabajo de la onda que estamos aplicando. En función al ancho del pulso, es decir, a la modulación por ancho de pulso, se puede determinar el ángulo de la posición del eje del servo. Básicamente, lo que hacemos es, los valores generales se trabajan con pulsos de entre 1 milisegundo y 2 milisegundos de anchura. ¿Esto qué quiere decir? Como acá lo podemos ver en la parte inferior, es que yo puedo aplicar un tren de pulsos sobre la línea de control, en este caso el cable amarillo o anaranjado, aplicar un tren de pulsos, de manera tal de que si yo aplico un tren de pulsos entre 0 y 1 milisegundo, lo que voy a hacer es mantener el eje, en este caso, del servomotor hacia la izquierda, es decir, a 0 grados. Si yo el pulso lo mantengo constante, el eje del servomotor se va a mantener a 0 grados enclavado. ¿Ok? Luego, si yo al pulso, si yo quiero o deseo que el eje del servomotor se dirija al centro, es decir, a la posición central, es decir, a 90 grados del plano horizontal, lo que yo hago es ampliar el ancho del pulso, es decir, el tiempo, el duty cycle, el tiempo
en cual el pulso está en estado alto, lo amplío a 1.5 milisegundos, de manera tal de lo que yo hago es que la posición del eje ya no esté en 0 grados, sino se dirija, en este caso, a 90 grados. Y si yo quiero llevarlo a 180 grados, es decir, a la posición central, si yo quiero llevarlo a la posición extrema, es decir, a la posición derecha, al otro lado, o sea, parto de 0, si estoy en 0 lo dejo a 1 milisegundo. Si yo parto y lo dejo y quiero que la posición sea 90 grados, lo que hago es el ancho del pulso de la señal de control la amplío a 1.5 milisegundos y lo pongo en el centro. Y si yo quiero llevarlo al extremo derecho, es decir, al extremo de los 180 grados, lo que hago es ampliar el ancho del pulso de control a 2 milisegundos. Básicamente, por eso indica, en función al ancho del pulso, de la modulación por ancho de pulso, se puede determinar el ángulo de la posición del eje del servo. Los valores generales se trabajan con pulsos de entre 1 milisegundos y 2 milisegundos de anchura, que dejarían al motor en ambos extremos. Es decir, si yo aplico de 1 milisegundo a menos de 1 milisegundo, lo mantengo a 0 grados. Y si yo aplico la señal de control a 2 milisegundos o 2.5 milisegundos, mantengo el eje, en este caso el eje de cero motor, en el otro extremo a 180 grados. El valor de 1.5 milisegundos, es decir, el valor en la posición central, indicaría la posición central o neutra de 90 grados. Cuando yo mantengo el eje del servomotor en la zona central, es decir, a 90 grados, digo que el motor se está enclavando o está en una posición central, está en enclavamiento o está en la zona neutra de 90 grados. Mientras que otros valores del pulso lo dejan en posiciones intermedias. Obviamente, si yo no quiero que esté a 90 grados y quiero que esté en 45 grados, yo lo que puedo hacer es modificar el ancho del pulso a 1.2, 1.1 o 1.3 milisegundos y obviamente logarítmicamente lo que puedo hacer es modificar la posición angular del eje. Se determina que la duración del pulso ubica el eje del motor en una posición u otra. Es decir, dependiendo del ancho del pulso, yo puedo tener ubicado el eje o la posición angular del eje, digámoslo así. Y finalmente podemos decir que el ejemplo más práctico en donde el ancho del pulso, de la modulación por ancho de pulso, nos permite conocer el ángulo de la ubicación del eje del servo. Entonces, acá es básicamente lo mismo que esta lámina, pero lo he puesto porque obviamente nos da una visión real de lo que sucede. Cuando yo aplico una señal de control, esta señal de control tiene que trabajar a una cierta frecuencia. Y la frecuencia, como lo hemos visto en los otros videos, está determinada por la longitud de onda o el periodo. Por eso se observa que el periodo es de 20 milisegundos o a una frecuencia de 50 Hz. Si yo tengo 20 milisegundos de la longitud de onda de la señal de control que yo aplico, puedo decir que la frecuencia que estoy aplicando es 50 Hz. ¿Por qué? Porque 1 sobre 20 milisegundos puedo yo obtener los 50 Hz. No se olviden que la frecuencia es la inversa del tiempo. Si yo tengo una longitud de onda de 20 milisegundos, puedo obtener puedo decir exactamente que la frecuencia de la señal de control es de 50 Hz o 50 ciclos por segundo. Es decir, en un segundo voy a obtener 50 pulsaciones de la señal de control. Entonces, vayamos a la práctica en sí, en donde puedo decir que acá podemos ver el servomotor a la izquierda, un servomotor en la posición central y un servomotor con su eje en el otro extremo en la posición de 180 grados. Si yo aplico una señal de control en donde la frecuencia está determinada por una longitud de onda de 20 milisegundos o una frecuencia de 50 Hz en todos los tres casos, en donde yo puedo decir, si yo aplico un pulso de 0.5 milisegundos, lo que hago es mantener a la izquierda, acá, mantener a la izquierda el eje a 0 grados. Si yo aplico, ahora veamos la posición central, si yo aplico un pulso de 1.5 milisegundos, como acá, puedo mantener el eje a una posición angular de 90 grados. Es decir, lo que hago es muevo el eje y lo roto a 90 grados, lo mantengo en 90 grados. Y finalmente, si yo quiero hacer de que el eje gire a los 180 grados, lo que voy a hacer es mantengo la frecuencia a 50 Hz o 20 milisegundos de la longitud de onda y lo que hago es aplicar la señal de control entre 2 y 2.5 milisegundos de manera tal de que el eje se mantiene enclavado en la posición de 180
grados. A la derecha pueden ver también una representación gráfica de las ondas de la señal de control que nos va a permitir, obviamente, controlar exactamente la posición angular del eje. Y esto es muy importante porque lo vamos a ver luego cuando hagamos el motor, perdón, en este caso el robot evita obstáculos, en donde vamos a hacer uso de que el sensor HCSR04, que es el sensor de ultrasonidos, se mueva constantemente de una ubicación a otra, de manera tal de que pueda él evitar chocar o evitar los obstáculos que tenga al frente. Obviamente esta información es solamente, en el caso del motor, nos va a permitir mover la cabeza, digamos, que contiene el sensor de ultrasonidos para poder detectar la presencia o no de un objeto. Básicamente se observa que el periodo es de 20 milisegundos o a una frecuencia de 50 Hz y se debe entregar el tren de pulsos de control constantemente durante el tiempo de enclavamiento del eje. Como lo dije anteriormente, si yo quiero mantener el eje en la posición de 0 grados, lo tengo que mantener a 20 milisegundos y entregar la señal constante a esta frecuencia de 50 Hz o una longitud de 20 milisegundos, una señal constante o un tren de pulso constante. Si yo quiero enclavarlo a 90 grados, aumento el tamaño del pulso por la modulación por ancho de pulso a 1.5 milisegundos y lo mantengo en el centro. ¿Y qué sucede si yo dejo de aplicar el tren de pulso de 1.5 milisegundos? La carga ya se movió y yo al dejar de aplicar ya deja de estar enclavado el eje y obviamente la carga lo que va a hacer es tratar por inercia, tratar de regresar a su posición original y obviamente el aparato electrónico no va a funcionar. Esto, como lo dije, en una aplicación de la vida diaria se utiliza o se ve en las cámaras fotográficas cuando hacemos un zoom, en donde electrónicamente al mover o hacer un zoom de la imagen en nuestra cámara fotográfica, lo que estamos haciendo es decirle al microcontrolador a través del botón del zoom, lo que estamos haciendo es que el microcontrolador envíe las señales de la modulación por ancho de pulso, en este caso a los motores, al motor interno, en este caso al servomotor que controla el zoom de la cámara fotográfica y lo mueva de una posición a otra exactamente. Básicamente esto es lo que yo quería mostrarles en el video del día de hoy. Es un video bastante teórico y obviamente vamos a ver la segunda parte en el siguiente video, entonces vamos a ver la parte práctica en donde vamos a utilizar unos ejemplos que ya trae Arduino para poder controlar los servomotores. Gracias por su atención. No se olviden de seguirme en las redes sociales, en el Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Si el video les gustó, ya saben que deben darle like, compártanlo y obviamente comenten si el video les gustó. Asimismo, los invito a que visiten mis redes sociales. En este caso pueden seguirme, aparte de las redes sociales, pueden seguirme también no solamente en mi canal, sino también pueden visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y más de 236 videos de ciencia y tecnología. Se viene el resto de videos en donde vamos a hablar ampliamente acerca de los diversos módulos de control para motores que vamos a usar posteriormente cuando hagamos los siguientes videos de robótica. Gracias por su atención y los espero la siguiente semana en donde hablaremos, básicamente vamos a demostrar en la práctica cómo es que podemos controlar con Arduino un motor, en este caso un servomotor.